have some cases of young people supposedly possessed by Satan. El lunes intenté matarme. Sí? Sí. I think he's a liar. I cannot prove it. La presencia de Dios en candela. El fuego de Dios. Now it is happening. ¿Sabe qué? Lo que usted grabe es esto. Usted viene a buscar escándalo acá. I'm on a mission to explore the bizarre and potentially dangerous practice of exorcisms. I'll be following Padre Manuel, an Argentine priest who claims to fight demons and cure young people of their psychological issues. Cuando hay un caso de esquizofrenia, las voces son de adentro. Cuando hay un caso de obsesión demoníaca, las voces son de afuera. He's famous for his extreme and violent exorcisms, and his viral video of a 22-year-old woman called Laura made him an international superstar. The demon-battling priest is now a regular fixture on TV gossip shows where he chats with celebrities and promotes his school for exorcists. With the power of the church in Argentina, I worried that the Padre's good versus evil routine might attract vulnerable teens I'd expect to see in the care of mental health professionals. Fueron a psicólogos y todo. Sí, todos. Ellas como que la quieren internar. No quiero que mi hija esté en ese lugar. Intrigued by his vanity and curious of his motives, I decided to investigate. I was heading to a poor suburb of Buenos Aires to attend the exorcism of a woman named Natalia. Despite being a non-believer, I was nervous about meeting the Padre and witnessing his explosive methods up close, and I wasn't sure how he'd react to my skeptical line of questioning. Hola, ¿cómo estás? ¿Está bien? Andrew. Andrew. ¿Está bien? Sí, sí, bien, bien. Encantado de saludarlos a ustedes. Estamos haciendo un exorcismo, ¿no? Ahora vamos a realizar un exorcismo magno. ¿Qué estás esperando? Alguna manifestación espiritual de gran porte por el análisis de su expediente, ¿no? ¿Hablaste mucho con ella sobre...? No, yo no sostengo demasiadas conversaciones antes del exorcismo, porque para mí lo importante ahora es el combate. Yo soy la infantería, yo entro a la batalla. ¿Y yo te puedo ayudar en esta batalla? Me va a ayudar. Contra... Satanás. Natalia believed she'd been cursed after trying to communicate with her ancestors. Evil spirits were controlling her mind, and it was up to the Padre to save her. As the Padre passed me the bells, I couldn't believe I was about to take part in the exorcism, even if I wasn't sure it had really helped Natalia. After 45 minutes, Natalia's exorcism was finally over. My part in the ceremony had left me feeling uncomfortable. While all the talk had been of demons and angels, to me, it looked more like she'd had some kind of violent seizure. It was as disturbing as anything paranormal. ¿Viste que ayudé? Las campanas ahuyentan al diablo, ahuyentan el mal. El momento más difícil, ella llegó a aullar con las campanas. Que la sintió con la cabeza. Exacto. Wow. ¿Y el demonio no le gusta campanas? No, la presencia de la cruz. Sí. ¿Qué hace? Ayuda a la persona a adherirse a Jesús. Por eso ella al final lo recibe con bondad. Por eso funciona con los vampiros. ¿O no existen los vampiros? Sí ¿Son que reales existen, también? Sí que existen. Sí que existen. ¿Por qué no se volvió tipo verde? Como en El Exorcista, la película. Eso depende. No es en este caso. Gracias a Dios. Volando en el techo. La levitación la vimos una vez. ¿Sí? Pero varios centímetros acá. Pueden saber inmediatamente, está mejor. Al besar el santo sacramento que trajo la hermana, Sí. no podría nunca haber hecho eso si tiene posesión. I now had a sense of how the Padre worked. The bells had staved off the demons for now, and Natalia was able to kiss a holy relic. And be kissed by one. Gracias y que Dios la bendiga eternamente. A ti, mija, contigo, estamos para esto. Muy bien. Amoroso, té o café. But what really scared me was that Natalia,
and many others like her, were in the hands of a man who believes in vampires. I wondered how people got in touch with the Padre. Paula, his young assistant, organises his consultations. I thought she could shed some light on how the Padre attracts new business. Viene la gente que se atiende con el padre en forma personal, yo le tomo los datos y le hago llenar una ficha. Como una consulta como un médico. Pero el padre no tiene las mismas calificaciones como un médico. No, pero es más espiritual. I found out from Paula that the following week, the Padre would be meeting the family of a 17-year-old girl named Candela. I went back to the church to meet her and her mum before the consultation and find out why someone so young was drawn to the Padre's old world rituals. Tiene bulimia nerviosa. Ella se corta, escucha voces. ¿Qué te dicen las voces? Bueno, se llaman Ana y Mía. Ana significa anorexia y Mía significa bulimia. Son dos chicas que las encontró por internet. Es una página web que convence a chicas que tienen que perder más. Y hay muchas chicas, muchísimas chicas. Es terrible la cantidad de chicas que hay en ese lugar. El pacto que era, bueno, el tema de la oración, es una oración que la tenés que hacer 3 veces. Te vas cortando así, como si una reja. El lunes intenté matarme. Fue a buscar a mi papá al colegio porque me quise suicidar en el baño. Fueron a psicólogos y todo. Sí, todos. Más ayer fuimos a ir a averiguar en el Borda porque ya es como que la quieren internar en el hospital de día. ¿Y no querés esto? Y no, la verdad que no quiero. No quiero que mi hija esté en ese lugar. Yo probaría todos los medios ya. Desesperada. Sí, obvio. No quiero que mi hija se me mate. The scars on Candela's wrists reminded me of the tragic reality beneath the surface of the Padre's paranormal domain, and I got the sense that it was desperation, rather than belief, that brought her to his church. After speaking with Candela's family, the Padre decided exorcism was the best course of action, and Paula booked her in for next week. What really worried me was the thought of Candela, already in a suicidal state, being subjected to his violent methods. It made me wonder how many other teenagers were shunning medical advice in favour of quick-fix promises. During the meeting, I noticed that Paula got very emotional when hearing Candela's story, which made me curious about her own journey to the Padre. She revealed something to me that I couldn't believe I hadn't already realised. Y me emocioné bastante porque fue una historia muy parecida a la mía. El tema de la anorexia y la bulimia, que yo estuve internada 10 años. ¿Viviste allá? Prácticamente, desde los 14 hasta los 23. El padre me hizo un exorcismo a mí. Bueno, y mi exorcismo salió por la tele acá de Argentina. ¿Sí? Sí, está en YouTube. ¡Wow! Podemos verlo. El exorcismo de Laura. ¿Es el tuyo? Sí. Pero no sos Laura. Paula. Porque pusieron Laura para proteger mi nombre, mi identidad. Para proteger mi identidad. Pero eso fue tipo en los periódicos en el mundo, en Inglaterra. Claro, sí. ¿Sos vos? Soy yo, sí. Y así que era un exorcismo muy grande. Sí, tenía legión. Nada pasó después del exorcismo. Nada. Así que y vos después, crees 100% en el Padre. Sí, porque mi psiquiatra después me sacó de la medicación y me dio el alta. Porque ya no tenía, ya está. ¿Qué dice tu familia? Están viviendo afuera, yo estoy acá sola. ¿Y no tenés novio? No. ¿Salís mucho para conocer a gente? No salgo tanto, no soy de salir. Lo único que me queda es agradecer, ¿no? Al padre y a la parroquia. Ustedes tienen una relación muy cercana. Sí, nos queremos mucho porque él me salvó, digamos, ¿no? Gracias a Dios y después al padre Manuel, estoy acá. After the initial shock of realising Paula was the subject of the viral Laura video, I began to think more about her life, how much time she devoted to the church and the Padre, far away from the rest of society and even her own family. With no social life to speak of, it seemed to me that working for the Padre was everything to her. A few days after hearing Paula's story, I headed to the hospital to speak to her former doctor, to see what he thought about her dramatic recovery. She had granted permission for the doctor to speak to me,
but I was frustrated to find Paula and the Padre had called ahead to retract it, so we could only talk in general terms. En Argentina también todos los hospitales antiguos tenían su propio sacerdote y había religiosos. ¿En serio? ¿Hasta cuándo? Acá estuve hasta hace 15 años. Es difícil encontrar en Latinoamérica, diría yo, ninguna institución que esté despegada de la historia religiosa. Solo tenemos pacientes de 14 a 18 y es una etapa muy difícil de la vida. El desarrollo, el neurodesarrollo se produce fundamentalmente y fuertemente en la etapa de la adolescencia. En Argentina, digamos, todos los pacientes tienen algún tipo de creencia religiosa. Es muy común que cuando los pacientes vienen al hospital hayan pasado ya a un obispo, a un cura, a un pastor evangélico, a un curandero. Quizás no es una mala cosa que están haciendo estos exorcismos. Solo te digo como médico, como científico, que es una práctica peligrosa. Si el paciente tiene una creencia religiosa fuertemente arraigada, alguna de estas prácticas, a lo mejor por su gestión, lo tranquilizan y lo pueden ayudar. Hasta la aparición de un nuevo episodio al año, a los 2 años, a los 5 años. Si yo como médico le digo a un paciente que después de este episodio está curado, yo soy un curandero, cometo una falta a la ética y una falta también legal, porque está prohibido en Argentina prometer curaciones. Eso es típico de acá. ¿Qué cosa? Esto de cooptar al paciente y evitar que los de afuera... Bueno, te enoja, ¿no? Estamos acostumbrados. Though we had no evidence that Paula was under any pressure to stay with the Padre, I now understood why they may have chosen to restrict my meeting with Dr. Garin. Whilst I don't think the doctor was suggesting that the Padre was actually breaking any laws, and I had seen no evidence of that, Dr. Garin was clearly someone highly critical of those offering young and impressionable patients exorcism as a viable alternative to medical treatment. Dr. Garin wasn't the only one sceptical of paranormal practices. One of the Padre's most vocal critics was Alejandro Borgo, who directs the Argentine arm of the Center for Inquiry. They'd famously clashed several times on TV chat shows. I arranged to meet Alejandro in his flat in downtown Buenos Aires to see if he could help me understand more about the practice of exorcism. Skepticism is an attitude. You say, I will not believe in that thing until I have evidence. We have some cases of young people supposedly possessed by Satan. They didn't allow him to take any food, any drink, anything, and people died. They died. They died. They were not treated by modern medicine. And is that happening with modern exorcists now? Now it is happening. Now it is happening. The last program we were together, he was presenting objects to protect against evil. What do you think, Alejandro Borgo? And then I took the vinegar bottle and I say, hey, ladies, this is for salad. And he got very, very, very upset. You said that his entire belief system was a dressing for a salad. That's why he was upset. Shouting and shouting and shouting and shouting and shouting again, over again. Can make her enter into a confusing state, you know? Like a trance. Like she feels mandatory to shout or to express something repeatedly all the time. El pueblo de Dios te oiga. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Why? I think he's a liar. I cannot prove it. What is his motivation? Why doesn't he just get a job? Money. His motivation is money. He is given a course now on exorcism. It's free? No. It has his fee. He's shameless. He has no shame. Although I could find no evidence that anyone had died as a result of exorcisms anywhere, Alejandro had opened my eyes to the financial side of the Padre's church's operations. I'd also stumbled across an unnamed video uploaded to Paula's Facebook account of a visibly disgruntled Padre angrily waving a ragged donation note worth just 30p at the camera. ¿Usted lo acepta en su negocio? ¿Quién dio esto? ¿Con qué corazón?
I thought it was time to attend a class at the Padre's famous exorcism school to see for myself what his attendees were paying for. While the students gathered in the church, I decided to duck backstage and chat with the visiting teacher for a sneak preview of tonight's class. Bueno, mi nombre es Gustavo Farías, pertenezco a UDIP, la Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal. Soy investigador y además invitado por el obispo Manuel Acuña, tratar de documentar y analizar todo lo que son fenómenos paranormales, apariciones, fantasmas, espíritus, demonios, como quieran llamarlo. SBP7 o Spirit Box. Ajá. Es una radio modificada que pasa por todos los espectros y lográs obtener voces si hay alguna entidad en ese lugar. Es como los Ghostbusters. Algo así, algo así. ¿Ya viste los Ghostbusters? Sí, la vi. ¿Vos empezaste antes o después de ver los Ghostbusters? Convengamos que desde niño siempre me encantó la película, pero hace 11 años que me dedico a la investigación paranormal real. A la investigación científica. Que la película te inspiró un poco. Sí, siempre fui fan. Eso no lo puedo negar. Siempre fui fan. Durante una manifestación generalmente la temperatura va a bajar. Seguramente si existe algún tipo de actividad paranormal, en esa zona va a estar mucho más fría que en el resto de la casa. Como en El Sexto Sentido, la película. Bueno, generalmente muchas películas están basadas en hechos reales. El clásico que siente un frío y se ve todo el vapor, sí, por supuesto. I left Gustavo to prepare for the class and joined the other students. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. I hoped to learn more about the Padre's methods, but the class was mostly about ghosts and UFOs. Exorcisms were hardly mentioned, and I found the talk general and evasive. The paying students didn't seem to mind. After, I wanted to ask the Padre more about the school, but he refused to talk to me. I felt he was beginning to sense my skepticism. I returned the next day. I really wanted to find out how much people in this deprived area were actually paying the church. The Padre was still avoiding me, but I persuaded one churchgoer, who I met in the parish shop, to talk to me outside, away from prying eyes. Sí, me compré un rosario, está bendecido por el Padre. El agua bendita. ¿Puedo? Sí. Para ver si es diferente. Sí. Bueno. ¿Cuánto tenés que pagar para tener un turno? Se habla de vos, ¿qué es? Sí. No es, te ponen... ¿Cuánto diste vos? No, ¿No querés decir? ¿Mucho? No. Bueno. La que puede colaborar se le pide una colaboración. Imagino que la mayoría de personas que vienen acá no tienen mucha... No tienen mucha plata, entonces se le ayuda. Y la verdad que cuando llamamos a la gente notamos mucho progreso. Así que vale la pena. Sí. Pero para que funcione la parroquia... Para que funcione la parroquia, para pagar la luz, el gas, todo. Sí, la gente que trabaja... La gente, claro, vos, sí. No, igual yo no... ¿No te pagan nada? No, yo de corazón. ¿Y los otros? También de corazón. La plata va al padre y él decide. No, o sea, ¿qué hacer? O sea, no es que va la plata al padre. En verdad, el padre no se queda con nada. Para comprar cosas de santería, para vender. Sí. Paula's explanation about the church's finances left me surprised. After the shop sales, exorcism classes, and donations, she said the Padre and his staff were left with nothing. A week had passed since my first visit to the church, and it was now time for Candela's exorcism. I felt uncomfortable about the idea of seeing such a vulnerable 17-year-old girl go through this, and I wondered if she really understood what she was in for. ¿Pudiste dormir en la semana, anoche? Sí, anoche sí. Después la semana pasada no. No, era todo al revés. ¿Pensando en lo que iba a pasar? Sí. ¿Qué estás esperando? La verdad que no sé. No me imagino nada. Ocupados. Sí. De quien ahora vamos a recibir agobiada por la presencia de las voces satánicas.
perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Dios Espíritu Santo, vida de los ángeles, ten piedad de nosotros. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor. Es Cristo quien te lo manda. Manifiéstate ahora en la vida de Candela. Apártate de The exorcism didn't seem to be working this time, but the padre had no intentions of giving up. Te ordeno ya que has quitado esta vida por la fuerza de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El poder de Dios te lo manda. El fuego de Dios te quema. El poder de Dios te lo manda. El poder de Dios te lo manda. El fuego de Dios te quema. El poder de Dios te lo manda. El fuego de Dios te quema. El poder de Dios te lo manda. El fuego de Dios te quema. El poder de Dios te lo manda. El fuego de Dios te quema. El poder de Dios te lo manda. El fuego de Dios te quema. El poder de Dios te lo manda. El fuego de Dios te quema. Usted es el desierto. 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 Amén. Amén. Exuflatio. Abre los ojos, mi hija, míralo al Padre. Bienvenida. Bienvenida, Candela. ¿Cómo te sentís? Bien, rara. Rara, ¿verdad? Un peso menos, algo así. ¿Eh? Tomó mucho tiempo. ¿Cómo te sentiste al principio? Porque nada pasó hasta que tipo... 20 No minutos. sé, al principio fue como que encima estaba re tranquila yo y después como que, no sé, me puse re nerviosa. Sí, el padre se animó mucho al lado tuyo, Sí. gritándote. ¿Sabes que funcionó? ¿O ya sabes? Sí, yo creo que esta vez ya... Sí, estoy libre de todo mal. Todo mal que... Gran alivio, ¿no? La verdad, y 2 años. ¿Quieres ver a tu papá? Sí. Me siento mal porque no te vio. ¿Sí? Pero igual... ¿Podemos? ¿Sí? ¿Puede entrar? ¿Quieres? Si quieres entrar. Bueno. ¿Cómo te sentís? No sé, escuchaba los gritos afuera. Dice que se siente mejor. Bueno, puedes darle un beso si quieres. Bueno. Yo estoy un poco asustado. Sí, nota. Although it took a while, Candela reacted strongly to the hypnotic chants of the padre, who never showed a flicker of doubt. I felt unconvinced by the spectacle and was dying to challenge the padre, but since he was now more or less off limits to me, my only option was to speak to his staff.
Ella se manifiesta diciendo, es mía, que no es ella realmente. Aun si ella, no sé, estuviera hipnotizada o algo, es bueno igual porque es un alivio. No creo que sea un hipnotismo, y hay un debate. Sí. Es Cristo y el mal, Cristo y el mal. Porque si vos estás acostado y hay tipo personas gritándote en tus orejas por 20 minutos, vas a reaccionar quizás. Exacto, porque esa entidad está dentro de ella en alguna... Entonces resiste. Bueno, yo tendría que ver un poco más. Perfecto, es un gran desafío para vos, ¿eh? Sí. No aflojes. La hipnosis es en primera persona. Y en tercera persona... Habla la entidad. O ella imaginándose cómo No. Porque si no hablaría en primera persona. Bueno, o ella imaginando... No. No podés, en un estado como estaba, no podés imaginar nada. I wanted to get to know the Padre better and ask him about his beliefs and methods, but I couldn't get near him. Whenever I suggested a one-on-one meeting, he refused, despite keeping up his media appearances elsewhere. Perhaps he thought I was undermining him by asking so many questions. Parece que no quiere hablar con nosotros hoy mucho. Por su humor, puede ser. Sí, puede ser por eso. Está un poquito engripado también. Sí. Sí, está un poco engripado. ¿No puede ser un demonio? No. Es gripa. No. Lo que pasa es que por ahí hay muchas cargas. Está muy cansado, muchas entrevistas, medios. Llega un momento que tiene que descargarse. Es un ser humano. Sí. Es muy estricto en ciertas cosas. ¿Cómo qué? Y en lo que es en el equipo de exorcistas, digamos. Es demasiado estricto. O sea, nos trata como a sus hijos, pero bueno, así también nos reta como a sus hijos. ¿Te pone triste cuando te reta? Y sí, un poco sí, porque uno pone lo mejor, viste, acá. Persona dura en el sentido, en el carácter. O sea, vas a una guerra y si vas blando, sí. O sea, medio como que el enemigo se te va a reír un poco. ¿Ustedes notaron también que está de mal humor el padre hoy? Y a veces son situaciones, hay que ver, ¿viste? Está la vida personal también, es mucha la responsabilidad que a veces el padre lleva a cabo. El reto a mí es un reto más, digamos, más cercano a él, ¿sí? Porque yo soy el párroco de acá. O sea, él da una orden y yo la tengo que hacer cumplir con mis demás hermanos que están acá adentro, ¿sí? El reto es una caricia, es necesario a veces, porque a veces cabeza un poquito más bajo puede ser. Ay, no quiero que se enoje. I couldn't believe the control the Padre had over his unpaid staff, who seemed to be scared of him, but in his current mood, I knew today wasn't the day to seek him out. More than 3 weeks had passed since Candela's exorcism, so I headed to her family home to see how she was doing. She was suicidal when I last saw her, and I really hoped the exorcism had helped her in some way. Como que volví a ser yo. Porque ese día, o sea, yo es como que después de que me hicieron el exorcismo, yo es como que quedé paralizada. Y es como que después llegué acá y la miré a mi mamá y me puse a llorar. Y dije, no sé, me siento como era yo, porque yo con esto, el tema de la bulimia y todo esto, vengo 2 años. Ella me contó lo que vio por afuera, pero lo que yo sentí por dentro fue algo, no sé, raro. Fue como que se me pasaron imágenes, por ejemplo, yo estaba como en una jaula, ¿no? Era todo oscuro y eran todo con rejas. Y afuera estaban 2 chicas que eran, Ane y Mía, que son 2 esqueletos, más. Sí, piel y hueso, horrible. Yo en ese momento sentí como que me agarraron la muñeca y me la apretaban mucho. Y el padre te hacía mucho esfuerzo, ¿te acordás? Sí, yo en un momento... Puede ser por eso que pensaste. Puede ser también. ¿Te acordaste lo que dijiste? No. ¿Querés saber? Algo me contó. ¿Contaste? Sí. ¿Cómo era? Sí, lo que gritaba y que decía que la dejaran, déjenme, gritaba así. ¿Nunca va a tenerla? Nunca, ella es mía. Ella es mía. Ella es mía y nunca va a ser feliz. ¿De dónde salió eso? Y de ellos, seguramente.
¿Son demonios? ¿Son una metáfora? Sí. Sí. Demonios. Después por lo que yo había investigado si son demonios, mismo me lo dijo el padre. Hola, perdón, que no nos falta mucho. ¿Hablaron con los psicólogos sobre lo que iban a hacer, sobre el exorcismo? No. Por ahí ellos tampoco creen en esas cosas. O sea, así que por ahí no vale ni la pena contarles, o por ahí te escuchan y dicen, bueno, sí, está bien, fue. Los resultados del hospital no estaban dando absolutamente para nada, no había, estaba cada vez peor. Paula pasó por lo mismo que yo y fue impresionante, y ahí es como que nos entendimos entre las dos y como que el padre ya sabía, entonces fue genial. Nunca creí en esas cosas, ¿no? Pero bueno, se vio el cambio. Yo he ido a iglesias donde veo que empiezan a saltar, a bailar, a caerse, y yo me quedaba así, inmune, mirando como diciendo, estos están locos. O sea, te tiene que pasar en carne propia como para que... A ver, hoy yo empecé cada día a día, empecé a creer más en Dios. Candella's family had given up on doctors, and the padre had clearly convinced them he had healing powers. To me, she seemed happier. I just worried it might be temporary, as Dr. Garin had warned. It was our final day of filming and my last chance to put some difficult questions to the padre. Hundreds of people from across Argentina had gathered for his big monthly ritual. Everyone seemed more on edge than usual, and the padre and Paula were nowhere to be seen, so I went to find out what was going on backstage. That's when I had a strange encounter with another key member of the exorcism team, Padre Jorge Ott. ¿Vos creés en Dios? No sé si creo en Dios, no. Sí, pero hoy vas a creer. Y yo te voy a dar una bendición fuerte. ¿Sí? Sí. ¿Ahora? Ahora. Cerrá los ojos. ¿Ahora? Cerrá los ojos. Uh-huh. Hoy día... Decí, hoy. Es un ritual a las 7. Decí vos. Hoy. Te doy permiso, Padre. Te doy permiso, Padre. Para que entres en mi vida. Para que entres en mi vida. Y se haga tu voluntad. ¿Cómo? Y se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Hoy. Hoy. Te doy permiso, hijo. Te doy permiso, hijo. Para que entres en mi vida. Para que entres en mi vida. Y se haga tu voluntad. Y se haga mi voluntad. No, tu voluntad. Tu voluntad. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre, rompo toda brujería, toda hechicería, toda macumba, toda umbanda, toda quimbanda, todo candomblé, todo lazo oculto, todo pactos, toda angustia lo ha librado, sus ojos sus enemigos. Amén, amén, amén. Ahí está. Intenso. Calor, fuego, herido. Sí, sudaba, estoy sudando, transpirando. ¿Te gustó la bendición? Sí, pero tenía la impresión que querías que me caiga. Y sí, pero vos todavía tenés el corazón duro, por eso no caíste. A Dios no le gusta que no reciban el Espíritu Santo. Oh. ¿Escuchaste? Así que yo tenía que caerme. No, eso lo tenés que sentir vos. Yo puse, de mi parte puse lo mejor. Pero me estabas empujando un poco. No, yo quería ver a ver si recibías el Espíritu Santo. Cuando el día que de verdad vos creas en Dios, te vas a caer. Hay 3 formas de recibirlo. Llorando, que no podés parar de llorar, cayéndote para atrás o cayéndote para adelante. Y yo era... Y vos parecía que ibas a caer para adelante o para atrás, pero no caíste ni para atrás ni para adelante. Lo siento. Y bueno, no, está bien. Sí, no estás enojado conmigo. No estoy enojado. ¿Por qué voy a estar enojado? Por mi corazón dura. No. Dijiste que tengo una corazón dura. Y bueno, pero que no te lastime eso que dije yo. No. Tenés que cambiar, nada más. Gracias, Bueno, por que Dios te bendiga. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está el padre, sabes? ¿En una reunión? Al fondo. The ritual was about to begin, and I still couldn't find the padre. I was told he was upstairs with Paula. After asking one of the church's volunteers to give her a call, it became clear that my previous requests for an interview had angered her. Hace todo con el padre, siempre está a su lado. While waiting to speak with the padre, I came across a fellow journalist from tabloid newspaper Chronica. I recognized him as the reporter in the viral video of Paula's exorcism. I was intrigued to see why he was back.
Ahora estamos armando un segundo exorcismo en vivo con varias personas, un exorcismo múltiple. La persona piensa que está poseída y el obispo realmente piensa que está haciendo un exorcismo. ¿Y vos? Yo no puedo asegurar absolutamente nada. Yo te puedo decir lo que yo veo. Si me están mintiendo, yo en algún momento me voy a dar cuenta. Una vez por mes vengo, hablo con Laura de vuelta, le pregunto cómo está. Tomaba 50 pastillas y hoy no toma ninguna. Que éramos 5 o 6 técnicos porque vieron algo que no pueden demostrar. O sea, queda por fuera de la lógica. Yo no creo en nada. Pero ahora, yo estoy un poquito más cerca de Dios de lo que estaba antes. The haunting music from the film The Exorcist played to warm up the patient crowd. I still hadn't seen the Padre all evening and was beginning to wonder if he'd even show up. Oh. Dave, Paula called us. ¡Ay, qué linda Violeta! ¿Qué hace, amigo? Aprieta la vejiga ese bebé. Aprieta la vejiga, llévale manito. Hola, ¿cómo estás? Bien. Pase por acá, pase por acá. Oh, qué bueno. Hola. Es una conversación con él que voy a sostener, así que no necesito filmar. Ok. ¿Cómo? No entiende. ¿No podemos filmar? ¿Padre Luis? ¿O pueden entrar igual? No. Es cosa mía con usted. Pase. Acá, ¿se sí, ahí no. Marco. Sí. Ahora me toca a mí hacerle una entrevista a usted. Ajá. Me toca a mí hacerle una entrevista a usted. Una sola pregunta. ¿Por qué a tantas personas de la comunidad le preguntó sobre mi relación con Paula? Porque es muy interesante que su familia se fue y ahora tiene una nueva familia. La familia es espiritual, pero usted preguntó por mi relación con ella. ¿Por qué? ¿Sí? Tipo, son muy cercanos. ¿Sí? Es muy también se lo preguntó al periodista. Sí, a mí me molestó mucho. ¿Te pregunté? Sí, y me molestó muchísimo. No, yo porque te dije... cuando yo te autoricé a usar mi entrevista, vos me ibas a preguntar sobre el exorcismo, no sobre la vida personal de nadie. A mí me preguntaste por qué se daban besos en la boca. ¿Por qué? ¿Qué? Se daban besos en la boca. Pero yo no te pregunté. Sí, Podemos mostrarte, creo que lo tenemos. ¿Cómo sé yo que me hiciste esa pregunta? ¿Me preguntaste eso en la entrevista? Vamos a mostrarte Igualmente, no tiene nada que ver con las notas que estamos haciendo. ¿No pensás que es muy interesante? Sí, y pero también, tiene que ver conmigo eso, con la relación porque que está siempre conmigo. están juntos y solo hace un año que se conocen. ¿Y qué tiene que ver? Nada, yo no estoy implicando que es Marco, interesante. ¿cuánto te conozco? 3 años. 3 años. Pero te están mintiendo y yo puedo comprobarlo. Marco me conoce como nadie. Es el dueño del exorcismo. Disculpe, obispo, ¿puedo pasar? No, de ninguna naturaleza. No puede pasar. De ninguna naturaleza. Esta es mi parroquia. ¿Puedo mostrarte esta cosa, por favor? Vamos a empezar nuestro ritual. ¿Algo más? ¿Qué le pasa? ¿Qué necesita usted? Solo quería saber si podría entrar al fuego porque no me dio más. Listo, suficiente. Ya está. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? The Quantico guy's gone in there and told him that I was asking why they kiss on the mouth. En inglés acá no, ¿eh? En castellano, este es Ok, esto es ¿puedo traducir? Lo siento. Lo que pasó acá. No entiendo nada. Bueno, no entiende, So entiende perfectamente, no se haga el tonto. Entiende perfectamente. don't be an Yo le idiot, digo you understand tonto, usted perfectly. entiende la palabra tonto. No, bueno, tampoco se va a dirigir al No, usted tranquilo. Usted tranquilo, cuando hable conmigo, tranquilo. Tranquilo, usted tranquilo. Usted es un mocoso, o es un mocoso usted. Tranquilo. Usted es un chiquilín, puede ser mi hijo, tranquilo. Ok. Tranquilo que usted puede ser mi hijo, no me abra los ojos grandes, ¿eh? Bueno. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Yo entiendo perfectamente. Tranquilo, ¿entendió sí o no? Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. ¿Entendió ahora? Sí, padre, diga. Sí, padre. Ahí está. Perfecto, está grabando con eso y ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Lo que usted grabe es esto. Usted viene a buscar escándalo acá. Que no tiene nada que ver con Que no tiene nada que ver con los exorcismos. ¿Y sabe qué? Usted vino a defraudar la confianza de la casa. Es ofensivo. ¿Entendió? ¿Queda grabado eso? ¿Queda grabado que es ofensivo? Soy un sacerdote, un obispo. Ustedes son una vergüenza. Goodbye. Todos los argentinos estamos mal. Entonces, Claro, los argentinos estamos mal. Todos estamos mal. Son ingleses, son enemigos. Toda la vida. Se llevaron a Malvinas. Te digo ahora, a toda fuerza maligna, ¡fuera!
I'd spent weeks watching this man in his battle to free the young minds of Argentina, but what had begun as an investigation into the spiritual realm had quickly come to an unceremonious end. His entourage had blocked our access, and I was left wondering why the tabloid journalist had invented such an accusation. The deeper I looked, the more I worried that teenagers in particular were looking up to this kind of powerful religious figure instead of seeking professional advice, potentially risking their long-term mental health. And yet, having spent time with Paula, Natalia, and Candela, I couldn't deny that they all seemed happier after their exorcisms. I only wondered how long it would last. El diablo huye con la cola entre las piernas de su casa, de su familia, del oficio, de los hijos.